Hola a todos, el día de hoy voy a explicar la guía del taller de escritura CRA para séptimo año básico. La guía del taller de escritura CRA para séptimo año básico. La primera parte deben escribir la planificación para crear a su héroe. Pasos para crear un héroe. Evita copiar a personajes existentes. Crea uno, tú puedes. Recuerden que en la vida de hoy existen muchos héroes. Pueden copiar alguna que otra cosa, pero tiene que ser lo más creativo posible. Primero que todo, deben ponerle un nombre a su héroe. Después deben describir al héroe o la heroína. Deben escoger su género, si es femenino o masculino, y describir cómo va a ser el disfraz que va a ocupar el héroe. Después deben escoger los poderes que va a tener este héroe o heroína. Recuerden que los superhéroes deben tener una debilidad o un defecto. Eso también lo deben colocar acá. Número 5. Profundiza en las personalidades de tu personaje. Tu superhéroe puede tener dos identidades separadas, su identidad cotidiana y su identidad como héroe. Pueden colocar aquí como un tipo Superman, que él era periodista y que después se transformaba en el hombre indestructible. Esas son las dos personalidades del héroe. Es un ejemplo, ustedes lo deben inventar. 6. Crea un trasfondo para tu héroe. Esta historia ofrece una visión de la vida que tuvo el personaje antes de que se volviera un héroe e incluso cómo se convirtió en uno. Aquí bien cortito deben colocar cómo era el héroe antes de tener sus poderes y antes de ser un superhéroe. 7. Piensa en la evolución de los poderes del superhéroe. Decidir cómo descubrió sus poderes o cómo los obtuvo es parte importante de la historia y de su identidad. Aquí deben explicar cómo el héroe obtuvo ese poder. 8. Determina la relación de la sociedad con el personaje. Decide qué tipo de relación deseas que tu héroe tenga con la sociedad. Si la sociedad está apoyando al héroe o si la sociedad le tiene miedo o si la sociedad no sabe que existe ese héroe. 9. Crea rivales o enemigos para tu héroe. Recuerda que los villanos, al igual que los héroes, tienen su historia antes de ser un villano. También tienen poderes y debilidades. Entonces aquí ustedes van a escribir la historia del villano, antes de ser un villano, y por qué después se vuelve un villano. Bien cortito en estas dos líneas. También deben colocar los poderes que tiene este villano y la debilidad que también tiene. Después de hacer la primera parte de la planificación, nos vamos a la escritura. Título. Recuerden que el título tiene que ser acorde a lo que ya escribieron en la planificación. En la parte del inicio deben describir al héroe, todo lo que mencionamos en los puntos 1 y 6. Eso es, deben escribir el nombre del héroe, escoger el género, el disfraz, los poderes, la debilidad, la personalidad, el trasfondo, cómo fue su vida antes de ser un héroe, cómo obtuvo los poderes, la relación que tiene con la sociedad, o sea, hasta ahí, hasta la historia de vida del héroe. Eso va acá, bien cortito. Después nos vamos al desarrollo. Y en el desarrollo tienen que colocar el conflicto o problema que tiene el héroe con el villano. Aquí ustedes tienen que describir cómo el superhéroe se enfrenta al villano, cuál es el conflicto que hay. Si el villano, no sé, por ejemplo, un ejemplo, está asaltando un banco, el superhéroe qué hace, el villano cuáles son sus propósitos, etcétera, etcétera. Aquí ustedes tienen que describir ese conflicto. Y finalmente, ¿cómo se resuelve eso? ¿Qué hace el héroe para ganarle al villano? Para superar ese conflicto o problema. Si es muy chiquitito el espacio que yo les dejé acá, pueden continuarlo en su cuaderno, no hay ningún problema. Recuerden el uso adecuado de la coma, el uso adecuado del punto seguido, del punto aparte, los signos de exclamación y los signos de interrogación si es que los van a ocupar. También tengan cuidado con la ortografía, con el uso de las mayúsculas y la coherencia del texto.
Eso quiere decir que se entiende la idea general de lo que ustedes me están escribiendo. Eso es todo, mis niños. Cualquier duda me pueden mandar un correo electrónico. Besitos, chao.